Qué hermoso tiempo que estamos disfrutando en esta transmisión, en esta reunión de jóvenes. Y hoy tengo la oportunidad de poder compartirte un mensaje, una palabra de Dios para nuestras vidas, convencidos de que Dios va a soltar algo especial esta noche. Dios me hablaba y ponía en mi corazón el siguiente lema: es hora de volver. Y quiero hablarte sobre una historia bastante conocida en la Biblia, pero confío que Dios va a traer nueva revelación de su palabra y que hoy vamos a salir bendecidos e inspirados. Es hora de volver, es hora de volver a creer, es hora de volver a confiar, es hora de volver a creer en milagros, es hora de volver a soñar, es hora de volver a casa. Así que quiero animarte a que puedas tener expectativas por lo que Dios va a hacer esta noche, que puedas abrir tu corazón y estar listo para recibir todo lo bueno que Dios preparó para nosotros en esta reunión. Antes de comenzar, me gustaría que pudiéramos hacer una oración todos juntos para poder entregarle a Dios este momento de la reunión y para que se quede con nosotros. Señor, gracias te damos por esta noche. Gracias porque estamos disfrutando de esta transmisión. Te pedimos que tu presencia, que ya está en medio nuestro, nos acompañe. Señor, que en estos minutos que vamos a vivir, que en esta palabra que se nos va a compartir, que tú puedas hablar a nuestros corazones, que tú puedas bendecirnos, que tú puedas desafiarnos, Señor. Te pedimos que tu presencia inunde cada hogar que hoy está conectado, cada joven que hoy está del otro lado, cada familia que está representada, hoy reciba la visitación del Espíritu Santo, la visitación de tu presencia, y que cuando termine esta transmisión, esta reunión, no volvamos a ser los mismos, sino que salgamos desafiados a caminar en los mejores días que tú tienes preparados para nosotros. Señor, declaramos que a ti siempre sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, y todos en casa decimos amén y amén. Quiero hablarte de una historia bastante conocida en la Biblia, que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 24, y vamos a leer a partir del versículo 13 al 19. Si tenés tu Biblia, me gustaría que me puedas acompañar en el relato, y la Biblia dice así: aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, les dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Esta historia nos habla de dos seguidores de Jesús. Dos seguidores que iban de camino de Jerusalén a una aldea llamada Emaús. Transcurre en el tercer día de la resurrección de nuestro Señor Jesús. No había novedades, no se sabía qué es lo que había pasado con Jesús. El último encuentro que tuvieron con Él fue que reunió a todos sus discípulos, a todos sus seguidores y les dijo: muchachos, un día voy a ser entregado, voy a ir a una cruz, pero al tercer día voy a resucitar de entre los muertos y voy a volver a estar con ustedes. Era un día aparentemente de malas noticias porque no había novedades de Jesús. El maestro ya no estaba más. Y dice que el relato se enfoca en dos seguidores de Jesús que iban rumbo de Jerusalén a Emaús, tristes, cabizbajos, tal vez sin esperanza, porque el maestro ya no estaba más en medio de ellos. En esa caminata, Jesús aparece, comienza a caminar con ellos, pero la Biblia nos dice que sus ojos estaban velados, es decir, no podían reconocer que el mismo Jesús resucitado estaba caminando con ellos en medio de ese camino. Jesús aparece y comienzan a tener un diálogo. Pero antes de comenzar a desarrollar un poco la historia, quisiera hacerte una pregunta como disparadora para desarrollar el mensaje, y es la siguiente: ¿qué llevó a estos dos seguidores de Jesús a abandonar Jerusalén e irse a Emaús? ¿Qué llevó a estos dos seguidores de Jesús a abandonar el lugar donde Jesús había prometido que un día iba a ser entregado, que iba a morir en una cruz, pero iba a resucitar, a volver a Emaús, a caminar hacia esa aldea? La Biblia nos cuenta que muchos seguidores de Jesús dejaron sus trabajos, muchas veces sus sueños, todos sus quehaceres para ir a seguir a Jesús. Y en ese caso, estos seguidores se encontraban en Jerusalén y estaban volviendo a Emaús, es decir, tal vez a lo que habían dejado anteriormente. Y me pregunto, ¿qué lleva a esas personas a dejar su lugar de asignación? Hablamos de Jerusalén, pero me gustaría llamarle a Jerusalén el lugar donde está nuestro propósito.
el lugar donde desarrollamos nuestro servicio, el lugar de nuestra asignación, donde Dios nos habló y nos dijo que diéramos fruto, tal vez. ¿Qué llevó a esas personas a abandonar Jerusalén para ir a Emaús? La Biblia nos cuenta que ellos iban cabizbajos, tristes. Es obvio, si lo analizamos humanamente, era un día de malas noticias, no había novedades de Jesús, no sabía qué es lo que estaba pasando. ¿Cuántas veces las malas noticias, ¿no? Momentos que no esperábamos, nos roban la paz, nos roban la esperanza, nos podemos sentir tal vez cabizbajo como esos 2 seguidores de Jesús, porque aparentemente las cosas no están saliendo como nosotros deseamos. Pero en ese momento, contra todos los pronósticos, ese Jesús resucitado los visita y comienza a caminar con ellos en esa caminata, en medio de ese camino rumbo a esta aldea llamada Emaús. ¿Qué lleva a un Jesús recién resucitado ir a visitar a esos 2 seguidores? O sea, Jesús recién había resucitado. A lo mejor tenía un montón de lugares a donde ir, ¿no? A mostrar, che, estoy vivo, resucité, tal vez visitar a sus discípulos, que luego lo va a hacer, pero ¿qué lleva a ir a visitar a 2 seguidores casi desconocidos porque solamente tenemos el nombre de uno de ellos? Ir a visitarlos e ir a caminar con ellos. ¿Qué lleva a Jesús recién resucitado en la tierra, vivo, ir a caminar con ellos? Lo que hoy quiero hablarte a tu vida es que Jesús quiere visitarte siempre. Jesús va a buscarte a donde quiera que vayas. Muchas veces podemos olvidarnos de sus promesas. Humanamente podemos olvidarnos de lo que Él habló a nuestro corazón, de lo que Él nos prometió. Pero su palabra dice que su fidelidad permanece para siempre. ¿Qué lleva a Jesús a ir a caminar con desconocidos? Ese Jesús de que estamos hablando en el relato es el que quiere pasar tiempo con nosotros. Quiere acompañarnos en todos los momentos de nuestra vida, aún en nuestros buenos momentos cuando todo marche bien. Pero a Jesús le interesa toda nuestra situación. A Jesús le interesa todos los momentos que estamos viviendo. Nuestra tristeza, nuestra desesperación, nuestra angustia, nuestra decepción. Incluso a Jesús le interesa, aunque nuestro corazón esté roto en 1000 pedazos, a Él le interesa saber cómo estás y quiere caminar con vos. Mi palabra para vos en esta noche y a través de esta transmisión, y espero tener la gracia para poder transmitírtela, que es hora de volver a caminar con Jesús. Mi palabra para vos, que a lo mejor estás sirviendo a Dios, pero pasaron ciertas cosas en tu vida que te llevaron a desenfocarte o a hacerte preguntas internas como decir, ¿estoy bien donde estoy? ¿Por qué Dios usa más a esta persona y a mí no tanto? ¿Por qué no me tienen en cuenta? Mi palabra para vos en esta noche es la siguiente. Es hora de volver a tu propósito. Es hora de volver a Jerusalén. No es momento para abandonar. Es hora de quedarse en tu lugar de asignación. No es un lugar de confort, sino que es el lugar donde Dios te plantó para que dieras fruto, para que desarrolles tu propósito, para que lleves adelante lo que Él puso en tu corazón, tus sueños, tus metas, tus proyectos. No es hora de abandonar. Dios está buscando una generación que permanezca aunque la noche sea muy, muy oscura. Dios está buscando una generación que permanezca aunque otros abandonen. No abandones tu lugar de asignación. Tal vez hoy me estás mirando por primera vez o hace tiempo que venías a la iglesia, pero por distintas circunstancias de la vida decidiste alejarte y las cosas no comenzaron a suceder como vos querías y aflojaste un poquito en la fe. Mi palabra para vos en esta noche es hora de volver a casa. Es hora de volver a Jesús, en aquel que te llamó alguna vez, en aquel que te dio un propósito, en aquel que alguna vez sembró sueños, metas, proyectos sobre tu vida. Es hora de volver a casa. ¿Qué quiero transmitirte con eso? Muchas veces transitaremos caminos que no entendemos, caminos a lo mejor en estado de decepción, porque las cosas no están saliendo. Pero Jesús va a ir a buscarnos. Jesús quiere caminar con nosotros. Jesús quiere compartir tiempo con nosotros. No abandones el lugar de tu asignación. No abandones Jerusalén, porque Dios quiere hacer grandes cosas con tu vida. Yo siento que hoy Jesús y su presencia está en medio nuestro para recordarnos que no debemos abandonar donde hemos sido plantados. Aunque las cosas no estén saliendo, aunque intentemos tirar la toalla, es hora de seguir firmes,
sin abandonar nuestro propósito, sin abandonar Jerusalén, porque Dios está buscando una generación que permanezca aunque las circunstancias sean adversas. Volvemos al diálogo de la historia. Jesús comienza a caminar con ellos y les pregunta, ¿de qué están hablando? Ellos se miran y dicen, ¿no te enteraste qué es lo que pasó? Y Jesús le dice, ¿qué es lo que pasó? O sea, el mismo Jesús le pregunta qué es lo que había pasado con él. Ellos mismos le dicen, lo que pasó con Jesús, no sabías nada, ¿no? Y ellos le dicen, mira, Jesús era un profeta. Jesús era una persona que hacía milagros. Es más, dice que era un gran maestro. Pero un día sacerdotes, líderes religiosos decidieron condenarlo y entregarlo a que muera crucificado en una cruz. Y la última imagen que tenemos de él es un Jesús crucificado y ya no tenemos más noticias de él. Quiero destacar dos frases o dos palabras importantes de este diálogo que Jesús tiene con estos seguidores en medio del camino. Ellos les dicen, Jesús era. Habla en tiempo pasado, estaban hablando del pasado, atrapados en el pasado y solamente habían pasado 3 días de que Jesús había sido crucificado. Era el día domingo. Le dice, Jesús era un profeta, Jesús hacía milagros, Jesús era un gran maestro. ¿Será que muchas veces pasamos nuestro tiempo atrapados y pensando en el pasado y nos perdemos realmente lo que tenemos delante de nuestros ojos? El mismo Jesús resucitado, recién resucitado, visitándolos tal vez en un camino perdido en el medio de la nada rumbo a una aldea de Maús, se aparece para caminar con ellos. Y ellos deciden decir Jesús era. Enfocarse en estar atrapados en el pasado. ¿Cuántas veces nuestro pasado nos condiciona para ver lo que tenemos delante de nuestros ojos? ¿Cuántas veces decisiones que tomamos, pasado que nos persigue, nos hace olvidarnos que Jesús sigue caminando con nosotros? Hoy es tiempo de dejar el pasado atrás y quiero recordarte que ese Jesús está más vivo que nunca, que sus promesas siguen más vigentes que nunca y que Él sigue caminando al lado de sus seguidores. Es hora de volver a creer que hay nuevo futuro. Es hora de volver a creer que hay esperanza. Lo segundo que me llama la atención de la historia es que ellos terminan contándole a Jesús, mira, era un maestro, era un profeta que hacía milagros, pero de pronto fue entregado, murió en una cruz. Y nosotros pensábamos que Él era nuestro Salvador, el que había venido a cambiar la historia, el que iba a salvarnos a todos. Nosotros habíamos pensado, nosotros teníamos la esperanza, precisamente dice la Biblia. ¿Cuántas veces esa frase la tenemos en nuestro vocabulario, no? Tenía la esperanza de que esto sucediera. Pensaba que esto iba a pasar. Nosotros esperábamos que. ¿Cuántas veces tenemos eso, no? En nuestras vidas. Esperábamos que. Esperaba que ese familiar se sanara. Esperaba que esa persona a la cual le deposité confianza no me fallara. Esperaba que me valoraran por lo que había hecho. Esa cruz había chocado directamente con la esperanza de esos 2 seguidores y la desesperanza los había inundado por completo. Puede ser que muchas veces busquemos a Dios en nuestros sueños, en nuestros mejores proyectos, cuando todo va bien, decir, sí, Dios, quiero que me acompañes en esto, te necesito, estás conmigo. Pero muchas veces encontramos a Dios en nuestros momentos de decepción. Nosotros esperamos que Él viniera a salvarnos, que viniera a cambiar la historia. Y era el mismo Jesús resucitado el que estaba caminando con ellos. Jesús puede aparecer y quiere aparecer incluso en los menores o en los pequeños detalles de nuestra vida. Él aparece en ese momento de decepción para hacerles sentir que su presencia los había acompañado. Estaba con ellos. Su cara no era la mejor, estaban cabizbajos. No era un día de buenas noticias, pero Jesús interrumpe su caminata. Pensaban que la historia estaba terminada, pero Jesús aparece en el momento correcto para hablar con ellos, para revelarles las Escrituras. Más adelante lo dice la Biblia, lo puedes leer ahí en tu casa. Y para decirle que el Jesús resucitado estaba de nuevo, que la historia no estaba acabada, que lo que sucedió en esa cruz el viernes era pasado. Jesús estaba vivo y había un nuevo futuro de esperanza. Y una promesa en otros versículos más anteriores venía sobre la vida de ellos en Jerusalén. A Jesús le interesa tu decepción.
A Jesús le interesa si hoy tenés lágrimas en tu rostro, pero me encanta decir que Él trae gozo en medio de la tristeza, que Él trae luz en medio de la oscuridad, que Él cambia nuestro lamento en danza, en gozo. ¿Por qué no creer que esa aparición que Jesús tuvo en el medio de la nada, con 2 seguidores casi desconocidos, en su momento de mayor desesperanza, su presencia puede aparecer en nuestro hogar esta noche para volver a hablar vida sobre sueños que estaban postergados, para poder hablar esperanza sobre cosas que parecían muertas, para poder darnos de nuevo sueños, proyectos y un propósito en el cual seguir caminando? No abandones tu Jerusalén. Es hora de dar fruto en tu lugar de asignación. Tu historia puede parecer terminada porque a lo mejor pasaron un montón de cosas en tu vida, pero no juzgues a Dios antes de tiempo, porque Él llega en el momento correcto, en el momento exacto, para cambiar el rumbo de tu historia y para llevarte a caminar en los mejores días que Dios tiene preparado para tu vida. Es hora de volver a creer. Es hora de volver a tener fe en que hay nuevas oportunidades. Es hora de volver a creer que hay milagros que esperan en tu vida. Y es hora de creer que donde estás plantado, en lo que estás haciendo, en lo que estás sirviendo, vas a dar fruto y vas a ser de testimonio para tu generación. ¿Cuántos me dicen amén ahí en sus casas? Muchas veces transitaremos caminos complicados, con desesperanza en nuestro corazón, pero ese Jesús resucitado está listo para abrazarnos, para hacernos sentir que su presencia nos acompaña y para decirnos, tranquilo hijo, tengo el control de todas las cosas, la historia no está terminada, hoy comienza un tiempo nuevo sobre tu vida, es hora de volver a creer. Quiero finalizar la historia diciéndote lo siguiente: Jesús rompe las estructuras, cambia todos los paradigmas porque es un revolucionario. Jesús durante toda su historia, podemos leer en la Biblia que decía a sus discípulos, a sus seguidores, sígueme. Pero en este caso rompe todas las estructuras. No le dice a sus seguidores que iban en el camino que lo sigan, sino que Él va a buscarlos a ellos. Tal vez hoy ni siquiera lo estés buscando, pero sí Jesús te está buscando a vos. Tal vez no consideraste o te olvidaste de sus promesas o de caminar con Él, que alguna vez lo hiciste durante tantos años y pasaron cosas en tu vida y de pronto empezaste a aflojar un poco. Ese Jesús que a lo mejor no estás buscando, te está buscando a vos para darte una nueva oportunidad, para decirte que Él está vivo y que puede traer vida donde había muerte sobre tu vida. Quiero que lo creas en el nombre de Jesús. Esa mañana mujeres fueron a la tumba para encontrarse con el cuerpo de Jesús, pero fueron al lugar equivocado. Tal vez pasaste mucho tiempo buscando en el lugar equivocado. Hoy quiero decirte que ese Jesús está en medio de tu camino para recordarte de que es hora de volver a tu propósito, que es hora de volver a tu Jerusalén, que es hora de volver a tu lugar de servicio, que es hora de volver a ese lugar donde fuiste plantado para dar frutos, porque hay una generación que te necesita. Es hora de seguir avanzando, es hora de cambiar, de sacarnos nuestras lágrimas, es hora de comenzar a sonreír y de comenzar a creer que algo nuevo comienza para nuestras vidas, porque el Jesús vivo camina con nosotros en medio de nuestro camino. El viernes parecía que la historia estaba acabada, que no había más respuesta, que la salvación, que el Mesías estaba muerto. Pero durante ese fin de semana se libró la lucha más grande que la historia puede registrar, el acto de amor más grande que hoy la historia puede registrar. Un Jesús yendo a morir por vos y por mí para perdonar nuestros pecados. Un Jesús yendo a morir a una cruz para traer gozo, para traer alegría, para traer esperanza, para traer nuevos comienzos. Quiero decirte que ese Jesús no quedó clavado en una cruz ni encerrado en una tumba, sino que al tercer día se levantó de entre los muertos y el mismo poder que levantó a Jesús está dentro tuyo y está dentro mío. Así que es hora de creer en un tiempo nuevo, es hora de volver a creer que hay esperanza, es hora de volver a creer que hay un futuro para nuestra generación. No abandones, seguí, avanzá, porque si ese es el Dios que crees, si ese es el Dios que adorás, quiero que le des la mayor ovación ahí en tu casa, el mayor aplauso que salga de lo profundo de tu corazón y juntos vamos a adorar a nuestro Señor. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay.
que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. 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 Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará.